Qué privilegio es estar en la casa del Señor. Qué bueno es juntos poder cantar. Qué bueno es poder orar. Qué bueno poder estudiar su palabra. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio, un favor no merecido. He acuñado la frase de dar gloria a Dios por su gracia. Y le incluyo dar gloria a Dios por su amor y misericordia. Esas primeras palabras son intencionales, hermanos. No es algo que repetimos sin sentido, es un recordatorio de que si estamos vivos es por su gracia, de que si somos salvos se debe a su misericordia y a su favor. Hemos estado estudiando el libro Siervos para su Gloria, del pastor Miguel Núñez, y las últimas 2 semanas, los últimos 2 viernes, hicimos una pequeña parada en esta serie. Tuvimos la visita de Carlos García de la iglesia Ibu. Nos estuvo enseñando un viernes y 2 domingos. Qué privilegio, de verdad, fue un gozo extraordinario. Y la semana pasada, pastor Pablo Vázquez de la iglesia Torre Fuerte, es una iglesia hermana, es una iglesia amiga, estuvo con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar. Sé un siervo moldeado por el Evangelio. Pero antes quisiera recordar brevemente, como hace 2 semanas nos paramos, quisiéramos recordar brevemente algunas cosas que vimos las semanas anteriores. Vimos primero ser antes de hacer. Y la idea básica es que necesitamos ser cristianos, necesitamos ser siervos antes de hacer la obra de Dios. Y es el lema de ser, que antes de hacer es ser. O sea, yo tengo que ser algo. Lo que yo hago no me define, sino lo que yo soy. Luego vimos ser un siervo con un mundo interior organizado, extraordinario, cómo Dios nos llama a organizar nuestro mundo interior. Luego vimos ser un siervo con una mente bíblica y que pensemos bíblicamente, que no pensemos por nuestras propias iniciativas, las ideas que tengamos en cuanto a nuestro caminar. Luego vimos ser un siervo apartado, y eso tiene que ver con santidad, apartado para Dios. La palabra santidad tiene que ver con distinción, la palabra santidad tiene que ver con separación. Dios es santo, Dios es distinto, diferente a todo lo que existe, es Dios. Y la palabra santidad es pureza moral también. Sé un siervo apartado, sé un siervo de su presencia. O sea, sabemos que la omnipresencia de Dios, o sea, la presencia de Dios está en todos los lugares. Dios está en todos los lugares, porque Él es omnipresente y Él lo llena todo. Sin embargo, decir ser un siervo de su presencia es estar en la presencia manifiesta de Dios. Hay una diferencia entre omnipresencia y presencia manifiesta de Dios, donde Dios derrama su gracia, donde Dios mueve su misericordia. Y ahora, bueno, luego vimos ser un siervo con una vida bien vivida. Ser un siervo con una vida bien vivida. Y hoy vamos a ver ser un siervo moldeado por el Evangelio. Y este es un tema que nos toca bastante, porque en los últimos años se ha hablado mucho del Evangelio. Se han hecho congresos, se han hecho conferencias, se han escrito libros y se han hecho muchísimas actividades sobre el Evangelio, y a veces nosotros tenemos una definición del Evangelio bien clara. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas, son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho para salvarnos mediante Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. ¿Y en qué consisten esas buenas nuevas? Hemos dicho una y otra vez que esas buenas nuevas empiezan con Dios. Hace unos meses atrás se nos recordó 4 palabras que nos ayudan a entender cómo proclamar el Evangelio, cómo enseñar el Evangelio a otros. Y hablamos de Dios, hombre, Cristo, respuesta. Máximo creo que nos ayudó con eso hace un tiempo. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Decíamos que el Evangelio empieza con Dios. Dios nos creó para que le sirvamos. Dios nos creó para que le adoremos. Por eso Dios.
hombre, porque el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, un día decidió desobedecer a Dios, un día decidió declarar independencia de Dios. Cristo, porque Cristo es la respuesta de Dios al desafío del hombre. La respuesta de Dios a la rebelión del hombre es Cristo, el mediador del nuevo pacto. Aquel que muere en nuestro lugar para que no tengamos que morir. Y luego respuesta porque el Evangelio amerita una respuesta. Yo sé que el pastor Reyes nos recuerda a cada rato, se predicó el Evangelio, ahora usted tiene que responder. Él es bueno recordándonos la cuarta parte de esto, Dios, hombre, Cristo, respuesta. Es una manera de usted recordar cómo presentar el Evangelio. 4 palabras. Algunos le llaman Dios, hombre, Cristo, hombre, y la palabra respuesta es también la parte del hombre. Pero hoy vamos a ver cómo luce ese evangelio en la vida de alguien que ya lo recibió. Cómo el evangelio moldea mi vida. Cómo el evangelio me lleva a vivir, a transitar. ¿De qué manera luce la vida de una persona que ha sido salvada por Cristo? ¿De qué manera eso sucede? Sé un siervo moldeado por el evangelio. Y vamos a la palabra de Dios, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 17. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 17, y dice la palabra de Dios: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, eso hay que leerlo de nuevo, perdóneme, pero eso hay que leerlo de nuevo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Padre, gracias por tu bondad tan infinita. Gracias por la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque tu evangelio es esa noticia tan extraordinaria de la obra que hiciste para salvarnos a través de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Ahora ayúdanos a ver, Señor, cómo luce una vida moldeada por el evangelio. ¿Cómo podemos ser siervos moldeados por tu mensaje, por tu palabra? ¿De qué manera, Señor, podemos vivir de tal forma que te honremos? Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. El texto que acabamos de leer nos habla de que si alguna persona está en Cristo, es nueva criatura, o se supone que sea nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si somos nuevas criaturas, si hemos nacido de nuevo, si estamos en Cristo, debemos ser nuevas criaturas. Debe haber un cambio en nosotros. Debe haber una transformación en nosotros. Si somos nuevas criaturas, si estamos en Cristo. A mí me encanta ese verso, ese versículo 16 o versículo 15. Ese versículo 15 me encanta. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Hay una frase que el pastor Miguel Núñez enseña en uno de sus libros. Él dice que si Cristo no te gobierna, tampoco te salva. Yo tengo que aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Hay mucha gente que quieren a un Dios que salva, que sana y que liberta, pero no quieren a un Dios que gobierna. No quieren a un Dios que los dirija, que los rija, que los gobierne, que establezca sus vidas. Pues en palabra del pastor Miguel Núñez, si Cristo no te gobierna, bueno, tampoco te salva. Porque Cristo no anda por ahí ofreciendo salvación a aquellos que no van a vivir para Él. Si somos salvos por Él, debemos vivir para Él. Y de hecho, una de las maneras de saber si somos salvos es si vivimos para Él. Es una indicación, un indicativo de que hemos sido salvados, que vivimos para Él. De modo que esta nueva criatura debe exhibir la nueva naturaleza con hechos concretos y visibles, dice el pastor Núñez. Si yo soy nueva criatura, si yo he nacido de nuevo, si Cristo me ha salvado, ahora yo debo exhibir una nueva vida. De manera concreta, de manera visible, yo debo mostrar mi nueva vida en Cristo, con mis acciones, con mis palabras, con mis obras. Debo ser un siervo moldeado por ese evangelio. Es triste notar, y en palabras de Domingo, es triste mostrar esa dicotomía que existe entre lo que la gente plantea y lo que la gente es. Ese contraste, o no contraste, sino esa falsedad de profesar una cosa y vivir de otra manera. Y eso es triste. Y entre los judíos se daba eso. Había un grupo entre ellos que la Biblia habla que son los fariseos. Los fariseos vivían tan mal que Cristo enseñaban tan bien y vivían tan mal que Cristo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 3, de modo que hagan y observen todo lo que ellos le digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Santiago dice que si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es como aquel que mira su imagen en un reflejo, en un espejo, y luego olvida cómo era. Y la idea es que eso es ridículo. ¿Cómo alguien va a mirarse en un espejo y luego se va a olvidar cómo era? Bueno, así de ridículo es alguien que escucha la Biblia, que lee la Biblia y luego no vive conforme a lo que la Biblia dice. Cristo censuró la manera de vivir de estos hombres porque Cristo dijo que ellos dicen y no hacen. Un siervo moldeado por el evangelio es un siervo que vive de acuerdo a las normas que Dios ha establecido en su palabra, en su evangelio. Entonces necesitamos esto. Es posible estudiar y comprender todas las verdades teológicas terrenales. Es posible entender todas esas verdades de la fe cristiana y aún así tener el evangelio en un segundo plano. Hay personas que piensan que convertirse es añadir algo a sus vidas. El evangelio no es algo que yo añado a mi vida, el evangelio define mi vida. Cristo no es algo que yo pongo en mi vida ya ajetreada. No es algo que yo lo entrego, una ropa que me pongo el viernes y me la quito el sábado y luego me la pongo el domingo y me la quito el lunes. No, eso no es el evangelio. El evangelio define mi vida. Pero nosotros, de este lado del mundo, en Occidente, vivimos vidas tan
antropocéntricas, tan centradas en nosotros mismos, que nosotros asumimos como que el evangelio se trata de nosotros. Y como que le hacemos un gran favor a Dios al venir a la iglesia. Y como que le hacemos un gran favor a la iglesia en venir a la iglesia. A veces no hemos entendido que el evangelio debe definir nuestras vidas, debe ser prioridad en nuestras vidas. No si me da tiempo, no si me alcanza el tiempo, debe ser mi vida. Debe definir mi vida, debe definir mis pasos, debe definir mi caminar. Tristemente, hoy en día se vive demasiado desconectado de la realidad de Dios. Es mi deber como predicador decirle a usted lo que la palabra de Dios enseña tocante a cómo hemos de vivir, de tal manera que nuestras vidas reflejen el evangelio y moldear nuestras vidas. Es como que el evangelio es el molde por el cual yo voy a definir mi vida. El evangelio debe definir cómo voy a ser esposo, cómo voy a ser hijo, cómo voy a ser padre, cómo voy a ser empleado o empleador o amigo. Es el evangelio lo que debe definir de qué manera lo puedo hacer. Hay una pregunta que el pastor Miguel Núñez hace y es un poco larga y la voy a leer. Dice, ¿cómo es posible que generaciones anteriores no hayan tenido dificultad para entender cuál es la esencia del mensaje del evangelio, y nuestra generación, con estudios y más recursos a su disposición, tengamos tanta dificultad en comprender la simpleza del evangelio? ¿Cómo es posible que generaciones pasadas hayan comprendido cómo se traduce en la vida diaria el mensaje del evangelio? Y a nosotros nos cause tanta dificultad comprender cómo luce el evangelio en la vida diaria. Somos expertos autojustificándonos. Somos expertos rebajando los estándares de Dios. Alguien decía, Antonio Cruz escribió un libro que se llama Postmodernidad, y en ese libro Antonio Cruz decía que la gente de este siglo quiere un evangelio sin Cristo y un cristianismo sin cruz. Un evangelio sin sacrificio. Porque por gracia somos salvos, no por obra para que nadie se gloríe, entonces yo no tengo que hacer nada. Sí, hermano, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Sin embargo, nuestras obras van a definir, nuestras obras van a mostrar nuestra fe, como dice Santiago. Mis obras van a mostrar mi fe. Yo no fui salvo por obras, pero fui salvo para buenas obras, para hacer obras de justicia. Hemos perdido de vista que el evangelio tiene en primer lugar una noticia acerca de Dios y del Señor Jesucristo, y luego el evangelio tiene en segundo lugar la redención del hombre. A veces nosotros pensamos que el evangelio se trata del hombre, que el único propósito de la existencia de Dios es el hombre. Porque pensamos en Dios a razón de que el trabajo de Dios es cuidar al ser humano, que el trabajo de Dios es bendecir al ser humano, que el trabajo de Dios es ayudar al ser humano. Y no hemos entendido que Dios todo lo que hace lo hace para su gloria. Que el evangelio tiene como propósito glorificar a Dios en primer lugar y en segundo lugar beneficiar al hombre. Todo lo que glorifica a Dios va a beneficiar al hombre. Necesitamos recobrar la centralidad de la cruz y la resurrección de Cristo. Necesitamos recuperar, redescubrir la centralidad de la cruz. Decía Ramón Osorio que es en la cruz y en la tumba vacía donde vemos la esencia del evangelio. En la cruz de Cristo, con la tumba vacía, ahí vemos la esencia del mensaje del evangelio. Entonces nosotros necesitamos recobrar esa centralidad
de la cruz de Cristo y necesitamos esa centralidad en la resurrección de Cristo. Son dos hechos extraordinarios. Ahora, una definición del Evangelio, que ya se la dije al principio, pero está aquí de nuevo. El Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho para salvarnos mediante Cristo Jesús. Eso es el Evangelio, una buena noticia. Pero una buena noticia que no se puede apreciar sin apreciar la mala noticia. Yo no puedo apreciar la buena noticia de lo que Dios hizo para salvarme si yo no entiendo que estoy perdido y que soy condenado. El Evangelio es buenas nuevas, es el camino de la salvación, es la oferta de Dios para todos, es el poder de Dios en acción, es la benevolencia de Dios para pecadores y es la justicia de Dios para los hombres. Eso es el Evangelio, es una buena noticia, es un camino de salvación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, es un negativo universal, nadie llega al Padre si no es por Él. No hay forma de que alguien llegue a Dios si no es a través de Jesucristo, solo a través de Jesucristo. Por eso el Evangelio es el camino de la salvación. El Evangelio es la oferta de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, como dice el libro de Romanos. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ahora bien, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio es el poder de Dios, como dice el libro de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, es la benevolencia, es el regalo de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio es la oferta, la gracia de Dios. Y el Evangelio es la justicia de Dios para con los hombres. Este es el mensaje de las buenas nuevas, la oferta de perdón y vida eterna. El Evangelio es la oferta de perdón y vida eterna para los hombres. Y esa salvación se obtiene por medio del sacrificio de Cristo. Y esa salvación tiene promesas eternas que son garantizadas por la resurrección de Cristo. Por eso que en la cruz y la tumba vacía está la esencia del Evangelio. Cristo muere en nuestro lugar y Dios resucita a Cristo como garantía de nuestra resurrección. Así como Cristo resucitó, entonces vamos a resucitar. En el mensaje del Evangelio hay tres elementos principales. Tres elementos principales destaca el pastor Núñez en el mensaje del Evangelio. El primero es la vida de Cristo, el segundo es la muerte de Cristo y el tercero es la resurrección de Cristo. Son los tres elementos centrales del mensaje del Evangelio. Y vemos el primero, la vida de Cristo, y Cristo cumplió con la ley de Dios a cabalidad, y así cumplió con los méritos necesarios. Lisandro nos hablaba de la expiación el domingo pasado, y él decía cómo había que ofrecer un animal limpio, sin defecto. Lo que ocurría era, en ese proceso de expiación, en ese proceso de sustitución, era que había como una especie de transferencia entre cuentas. Usted pecaba, yo pecaba. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si yo peco, debo morir. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora bien, para que yo no muera, alguien tenía que morir en mi lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se ofrecía un animal limpio, sin defecto, y el sacerdote imponía las manos sobre el animal y oraba como una especie de transferencia de culpa. Ahora ese animal muere la muerte que yo debí morir. Dios ideó el proceso de expiación apuntando a Cristo y el último sacrificio.
Cristo ahora vive una vida perfecta y Cristo muere una muerte sustitutoria, vicaria. La palabra vicario es sustitutorio. Cristo muere una muerte vicaria. Entonces la muerte de Cristo es el segundo elemento, el segundo evento importante del Evangelio. Cristo murió pagando por el pecado de nosotros. Así que Cristo muere esa muerte. Y lo tercero es la resurrección, que apunta a la victoria sobre la muerte y sin el pecado. Sin la resurrección aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no hay nadie que lo expresa de manera más elocuente que el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4, nosotros vemos esos tres eventos que representan la esencia del Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, dice la palabra de Dios: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está la esencia del mensaje del Evangelio. Si alguien predica el Evangelio y no incluye lo que Dios hizo para salvarnos, predicó otra cosa. Vida, muerte y resurrección de Cristo son los elementos centrales del Evangelio. En este pasaje hay dos eventos, son tres elementos y dos eventos centrales: la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo. Primero la vida, la cruz, la muerte y resurrección. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice la palabra de Dios, y Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces nosotros vemos esos elementos del Evangelio aquí. Estos dos grandes eventos, muerte y resurrección, actúan, dice el pastor Miguel Núñez, que actúan como dos portalibros que se usan para poner toda la narrativa del Evangelio, toda la teología detrás del Evangelio, toda la enseñanza detrás del Evangelio está en medio de muerte y resurrección de Cristo. Y esa resurrección de Cristo es nuestra garantía. Y esa muerte de Cristo es la paga de Dios para el pecado. Spurgeon escribió algo hablando acerca del corazón del Evangelio que usted me va a permitir leerlo. Él, hablando acerca de la esencia del corazón del Evangelio, él dice: el corazón del Evangelio es la redención. Y la esencia de la redención es el sacrificio expiatorio de Cristo. Los que predican esta verdad, predican el Evangelio independientemente de toda otra cosa que pudieran confundirnos. Pero los que no predican la expiación, independientemente de todas otras cosas que declaren, han perdido el alma y la esencia del mensaje divino. Si alguien predica el Evangelio y no incluye el sacrificio de Cristo, perdió de vista la esencia del Evangelio. Alguien decía que si usted escucha un sermón del Antiguo Testamento, una predicación sobre algún texto del Antiguo Testamento, y esa predicación nos habla de portarnos bien, de ser gente que podamos vivir vidas buenas, de ahorrar, de invertir y de crecer, y no incluye a Cristo, ese mensaje puede predicarlo un judío ortodoxo, ese mensaje puede predicarlo algún islamista, algún islámico, lo puede predicar o lo puede enseñar un Mita en Aarón, o lo puede enseñar alguien de la iglesia Creciendo en Gracia. Entonces eso no es un mensaje evangélico. Un mensaje evangélico incluye a Cristo porque Él es la esencia del Evangelio. Predicar un sermón sin incluir a Cristo es abortar el propósito de la predicación.
La predicación en primera instancia tiene a Cristo. Cada texto del Antiguo Testamento, cada pasaje de la Biblia apunta a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Predicar de la Biblia sin incluir a Cristo es abortar el propósito de Dios para la predicación. Pablo dijo, yo vine ante ustedes no con excelencia de palabras ni con elocuencia, vine presentando a Cristo y este crucificado. Para que sea un mensaje evangélico, debe incluir el evangelio. Lo otro es autoayuda, lo otro es algo centrado en el hombre. Cualquier persona que predique el evangelio o que predica de la Biblia, si no incluye el evangelio, si no incluye al Señor Jesucristo, no predicó el evangelio. Pero los que predican la expiación, decía Spurgeon, independientemente de todas las otras cosas que declaren, si no predican la expiación, si no predican el mensaje central del evangelio, que es muerte y resurrección de Cristo, entonces abortaron el mensaje divino, perdieron el alma, la esencia de este mensaje. Ahora bien, ese mensaje que hemos oído, que hemos aprendido, que algunos no lo sabemos de memoria, ese mensaje tiene que verse en la práctica, en la vida de aquellos que son cristianos, aquellos que hemos recibido el mensaje de la salvación. Es una vida transformada por ese evangelio. Hubo un pastor que le dijo a un hermano que iba a su iglesia, mire hermano, no diga que usted es cristiano. Usted ofende el evangelio diciendo que es cristiano, porque no vive como cristiano. No vive como tal. Y la reprensión que hizo Cristo acerca de los fariseos, Cristo dijo, mire, esa gente enseña muy bien. Es más, hagan como ellos dicen, pero no vivan como ellos dicen, como ellos viven, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen y no hacen. El evangelio debe transformar nuestras vidas. Si el evangelio no transforma nuestro corazón, nuestra mente, si el evangelio no nos afecta, entonces no hemos nacido de nuevo. Debe haber transformación, hermanos. A través de su palabra, Dios nos ha dejado diferentes maneras de ver cómo luce una vida transformada por el evangelio. Si meditamos en el mensaje del evangelio, nosotros vamos a descubrir varias cosas en el mensaje del evangelio. Vamos a ver que hay una humillación. Vamos a ver que hay un sacrificio. Vamos a ver que hay una sobredosis de gracia. Me encanta como el pastor Núñez dice, hay una sobredosis de gracia cuando la Biblia dice que tenemos gracia sobre gracia. Hay perdón incondicional en el mensaje del evangelio. ¿Por qué hay una humillación de parte del Hijo? Porque Él se encarnó, como leemos en Filipenses capítulo 2. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y tomó forma de hombre, y estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló hasta lo sumo. Tomó forma de hombre, se humilló y murió una muerte de cruz. Filipenses capítulo 2. Lo primero que vemos en el evangelio es la humillación del Hijo de Dios. Nació en un pesebre, el Rey del universo, en pañales. El creador de todo lo que existe se encarnó en el vientre de una joven campesina. Nació, se humilló y todo eso lo hizo por amarnos, por amor, por su gracia y misericordia. Y hay un componente de sacrificio de parte de la tercera persona de la Trinidad, porque Él muere como un malhechor por los pecadores. Cristo muere por los pecadores. Y hay una sobredosis de gracia, que la Biblia dice gracia sobre gracia. Y esa sobredosis es de parte de Jesús, que se ofreció por los pecados de hombres y mujeres que no lo merecían.
¿quién merecía el sacrificio de Cristo? Nadie, hermanos. Lo único que merecíamos era la muerte, la condenación. Y Él, de manera extraordinaria, decidió hacerlo. Y hay un perdón incondicional de parte de Dios a los hombres. Un perdón que va más allá de nuestra comprensión. Por el sacrificio de Cristo somos perdonados. Por el sacrificio de Cristo somos lavados. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió la muerte que usted y yo íbamos a morir. Ya yo no tengo que morir porque Cristo murió. Ya yo no tengo que pagar por lo que Cristo pagó. Ya Él lo pagó, entonces no se va a pagar dos veces. Ahora bien, ¿cómo luce una vida moldeada por ese evangelio? ¿De qué manera se puede reflejar una vida transformada por el evangelio? El pastor Miguel Núñez menciona que el Sermón del Monte ilustra perfectamente cómo luce una vida impactada por el evangelio. El Sermón del Monte son los capítulos del 5 al capítulo 7 del evangelio de Mateo. Es el sermón más extraordinario que jamás se ha dado. Y ahí en la primera parte del Sermón del Monte, Cristo presenta las bienaventuranzas. Y ahí se ve cómo luce una vida moldeada por el evangelio en las bienaventuranzas. Lo primero que vemos en Mateo capítulo 5, versículo 3, que un siervo impactado por el evangelio es un hombre pobre en espíritu. Dice, bienaventurado. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es alguien que entiende que está en bancarrota espiritual. Un pobre en espíritu es alguien que entiende que no tiene los medios para salvarse, que necesita del favor de Dios. Él no va donde Dios como el fariseo. ¿Se acuerda la oración del fariseo y el publicano? El fariseo fue delante de Dios y se puso de pie y oraba consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No, yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es más, yo no soy ni como aquel. Y señaló a alguien. Pero el publicano, recaudador de impuestos, estaba de lejos en una esquina. Y dice la palabra de Dios que ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo. Y oraba diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, sé propicio a mí, pecador. Esa fue toda su oración. Y la palabra de Dios dice que él fue justificado por Dios y el otro fue justificado por sí mismo. ¿Por qué? Porque él no era pobre en espíritu. Él creía que él tenía algo. Un pobre en espíritu es alguien que entiende que no tiene nada, que entiende que necesita desesperadamente de Dios, que necesita de su gracia. Ese es un pobre en espíritu. Un siervo impactado por el evangelio es alguien que llora por su pecado. Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Porque si es pobre en espíritu, si él reconoce su bancarrota espiritual, si él entiende que no tiene los medios para ser salvo, entonces va a llorar por su pecado. Todo el que se encontró con Dios fue transformado. Todo el que tuvo una visión de Dios, un encuentro con Dios, vio la indignidad que tenía, vio su propia pecaminosidad y se sintió desnudo ante Dios. Isaías es uno de esos casos. Isaías capítulo 6. En el año de la muerte del rey Usías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y él dice que por encima de él habían serafines que tenían 6 alas, que con 2 cubrían su rostro, que con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Él dice que la orla del manto de Dios cubría el templo. Y los serafines cantaban un canto. Decían, santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice que los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba. La casa se llenó de humo. Las puertas se estremecían. Entonces Isaías dijo, ay de mí que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Señor. Isaías, al ver a Dios, vio su pecado. Un pobre en espíritu llora por su pecado. Un pobre en espíritu se compunge por haberle fallado a Dios. Yo le he dicho a ustedes que esta generación pasa al altar masticando chicle, de que a convertirse, masticando chicle, como que están caminando en el parque, sin convicción de pecado, sin dolor por el pecado, pasan caminando al frente a repetir una oración, masticando chicle, tranquilo. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Si no hay dolor por el pecado, no hay arrepentimiento. La gente necesita saber que es un pecador, que está condenado al infierno, que le falló a Dios, que necesita desesperadamente su perdón y no simplemente repetir una oración. No, la gente necesita sentir dolor por su pecado. Necesita sentir que le falló a Dios y que está condenado al infierno. Necesita sentir eso. ¿Por qué usted cree que tanta gente se convierte y a los 3 días está por ahí? Porque no sintió nada. Porque no entendió nada. Y usted me dirá, bueno, pero cuando yo me convertí, yo simplemente repetí una oración. Sí, Dios tuvo misericordia de ti y a lo largo de los años pudiste entender la gracia de Dios y comprender que eras un pecador. No hay conversión sin arrepentimiento, hermanos. No hay perdón de los pecados sin arrepentimiento. No existe, no puede haber. Una vida moldeada por el Evangelio se refleja en alguien que es pobre en espíritu, que entiende que no tiene nada, que va donde Dios con manos vacías, que lo que tiene es por gracia. Llora por su pecado. Un hombre cautivado por el Evangelio es manso y humilde. Un manso es la palabra mansedumbre en el Sermón del Monte, en el versículo 4, bueno, el que llora por su pecado. Luego, esta persona que es manso y es humilde, es la persona o es la palabra que describe un animal domesticado, fuerza bajo control. La mansedumbre que define la Biblia no es falta de poder, no es falta de fuerza, es fuerza controlada, es fuerza bajo control. Dios ahora nos controla, no es falta de fuerza, y habla de humildad. El Evangelio en el corazón de una persona se muestra en un hombre misericordioso, en alguien que no guarda rencor, que sabe perdonar, que sabe ayudar, que sabe curar, que sabe sanar, que sabe levantar. Así luce una persona moldeada por el Evangelio. Es pobre en espíritu, llora por su pecado, desarrolla mansedumbre, desarrolla humildad. Es una persona que se muestra misericordiosa con los demás. Es un pacificador. En el versículo 9, Mateo 5:9, la Biblia de las Américas dice: los que procuran la paz. Bienaventurados los que procuran la paz. Un pacificador es alguien que procura la paz. Pero la paz con Dios. Él procura la paz con Dios. Dios nos dio el Evangelio de la reconciliación. Un pacificador es aquel que predica el Evangelio, que quiere reconciliar a otros con Dios. Él está pacificando entre Dios y los hombres y tiene una connotación de otro tipo de pacificación, pero en primera instancia es pacificación con Dios. Un hombre impactado por el Evangelio sabe perdonar. Un siervo impactado por el Evangelio no hace de la felicidad o de los bienes materiales su objetivo de la vida. Un hombre, una mujer moldeada por el Evangelio no hace de la felicidad su objetivo en la vida. La felicidad es un resultado de estar en paz con Dios. No es el objetivo. No, mis hermanos. Es un resultado. Las bienaventuranzas, la palabra bienaventurado es feliz, es Macarios en el idioma original.
es feliz, dichoso, pleno, bendecido, satisfecho. Pero yo no persigo la bienaventuranza. Yo no persigo eso. Un siervo moldeado por el Evangelio persigue otra cosa. Tenemos que buscar a Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Dice Mateo capítulo 6, versículo 23, que busquemos su reino y su justicia y Él va a añadir todas las cosas. Pero eso va a pasar porque un siervo moldeado por el Evangelio reconoce que el Evangelio apunta a la vida venidera y no a la presente. El Evangelio apunta a la vida venidera. El Evangelio es un mensaje que tiene que ver con nuestra vida futura. ¿Hacia dónde vamos? Si venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, si vivimos para Cristo, ¿hacia dónde vamos? El Evangelio trata de nuestra vida futura, del más allá, de la eternidad con nuestro Señor. La palabra de Dios es clara al mostrarnos cómo luce una vida impactada por el Evangelio. Y quiero que veamos brevemente Hechos capítulo 2, versículos 44 al 46 y luego el capítulo 4, versículos 32. Hechos capítulo 2, versículo 44. Hablando de aquellos que se convirtieron y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con otros según la necesidad de cada uno. Cada día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Así luce una vida moldeada por el Evangelio. Así luce una iglesia moldeada por el Evangelio. En el capítulo 4, versículo 32 del libro de los Hechos leemos: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Pues hay que leerlo de nuevo, hermano. Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron era de un solo corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. El pastor Miguel Núñez dice que un siervo impactado por el Evangelio muestra el fruto del Espíritu, y ya lo estudiamos aquí. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Yo quiero terminar como termina el pastor Miguel Núñez su capítulo. Él termina el capítulo con una carta impresionante. Yo quiero leerla. La siguiente carta se le atribuye a un pastor africano que aparentemente la escribió la noche antes de morir por causa de su fe. Usted va a escuchar esta carta. Él escribió esta carta la noche antes de morir por su fe. El pastor Núñez dice: hemos querido que esta carta sea la reflexión final de este capítulo, porque su contenido habla por sí mismo y nos muestra perfectamente cómo luce una vida moldeada por el Evangelio. Lo que escribió este hombre nos enseña cómo luce una vida moldeada por el Evangelio. Abra sus oídos, no va a estar en pantalla, abra sus oídos para que escuche bien. Yo leo malísimo, pero la ensayé. Voy a tratar de leerla lo mejor que pueda. Dice así: soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. He cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No miraré atrás. No me detendré. No volveré atrás
ni me quedaré quieto. Mi pasado ha sido redimido. Mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro. Ya he terminado y no quiero nada mientras viva. No quiero nada a medias mientras vivas. No quiero deambular por las arenas. No quiero saber de sueños pequeños, de rodillas suaves, de visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco, de metas pequeñas. Ya no necesito prominencia, no necesito prosperidad, no quiero posición, no quiero prominencia, no quiero aprobación, no quiero popularidad. No necesito tener la razón. Yo no quiero ser el primero, no quiero ser el máximo, yo no quiero ser reconocido, no quiero ser honrado, no quiero ser recompensado, no quiero ser estimado. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección. Mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, la carretera es rústica, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable y mi misión es clara. No puedo ser comprado, no puedo ser desanimado, no puedo ser desviado, no puedo ser seducido, no puedo ser devuelto, no puedo ser diluido ni retrasado. No pestañearé frente al sacrificio, no dudaré en la presencia de la adversidad, no negociaré en la mesa de mis enemigos, no consideraré la popularidad, ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, no callaré, no me detendré, no me cansaré hasta que haya predicado, hasta que haya orado, hasta que haya pagado y acumulado por causa de Cristo. Soy uno de sus discípulos. Tengo que seguir hasta que Él venga. Tengo que dar hasta que me caiga. Tengo que predicar hasta que todos conozcan. Y tengo que trabajar hasta que Él pare. Y cuando Él venga a recoger a los suyos, no tendré problemas, no tendrá problemas en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. Eso es vivir un evangelio, no a medias. Al tibio Dios lo vomita. Él dijo que lo va a vomitar de su boca. Usted no se cansa de vivir una vida cristiana a medias, insípida, sin presencia del Espíritu de Dios, sin transformación, sin cambio genuino. Pues yo sí. Yo quiero ir al cielo, hermano. Y hay que estar en Cristo, vivir para Cristo. Necesitamos eso, hermanos. No podemos jugar a lo evangélico. No juegue al cristiano, su vida está en peligro. Su vida está en peligro. La eternidad está en juego. Necesitamos vivir para Cristo. Necesitamos abandonar esa pretensión. Como predicador, yo tengo que advertirte. Yo tengo que decirte que necesitas vivir para Cristo. Así luce una vida moldeada por el Evangelio. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a dejar de jugar al cristiano. Ayúdanos, Señor, a dejar de jugar al evangélico. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a amarte, a desearte, a arrepentirnos, a dar la vuelta. Ayúdanos a buscar vivir vidas moldeadas por tu evangelio.
que podamos seguirte con todo el corazón, que podamos abandonar nuestra vida de pecado y que podamos, Señor, vivir vidas que te honren. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos moldee, nos transforme, que tú nos toques con tu gracia y con tu misericordia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.